Bueno, ya estamos transitando esta primera hora de programa, decíamos, 17 minutos que nos separan de las 9 y ya tenemos en línea al doctor Ignacio Flores, que él es neurólogo, miembro del Centro de la Memoria del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Doctor, ¿cómo le va? Carito Murici lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Carito. Buen día a todos. Bueno, muchas gracias por atendernos, muy amable, por permitirnos conversar con vos sobre el 21 de septiembre, que yo siempre digo, los días de utilizarlos como trampolín, no como un puntapié para poder conversar de cosas que tienen que estar presentes y tienen que ser siempre tenidas en cuenta y recordadas durante los 365 días del año, pero bueno, los días de aprovecharlos entonces para esto, ¿no? Para visibilizarlo. Y el 21 de septiembre que se conmemora también el Día Mundial del Alzheimer, con el fin de generar conciencia sobre los síntomas y las consecuencias de esta enfermedad. Doctor, ¿se la considera como una de las demencias? Si no es así, corregime. ¿Cuáles son las causas, si es que se conocen, de esta enfermedad que la provocan? Tal cual, Carito, en realidad el Alzheimer es, como vos bien dijiste, un tipo de demencia. Uh-huh. Hablamos de demencia y es importante aclararlo porque uno piensa en el paciente demente como un paciente siempre en la cultura colectiva o en la calle como el paciente loco, ¿no? Bueno, claro, de demente es una palabra con un estigma bastante importante. Sin embargo, para nosotros los médicos, la demencia es simplemente cualquier función intelectual superior, llámese memoria, atención, lenguaje, que tiene una implicancia en la actividad de la vida diaria del paciente. O sea, un paciente que tiene una falla, en este caso de memoria específica, que afecta su funcionalidad, eso se denomina demencia. Dentro de las demencias hay demencias que son potencialmente reversibles, por ejemplo, que falle tu memoria a partir de una disfunción de la glándula tiroidea, o están aquellas que llamamos las irreversibles o las demencias degenerativas, en la cual sabemos que el cerebro indefectiblemente empieza un camino único de deterioro y de degeneración, de muerte celular. Claro. La demencia degenerativa más frecuente por mucho es la demencia tipo Alzheimer, que se presenta sobre todo a nivel de la tercera edad, como sabemos. Te preguntaba si se conocían las causas, ¿no? de esta enfermedad. No sé si hay... No se conocen, sí. No se conocen al día de la fecha las causas. Sí se sabe que hay distintos mecanismos que tienen que ver, como le decía, de neurodegeneración, en las cuales indefectiblemente hay un camino único molecular de muerte celular y que eso avanza y no hay forma por ahora de revertirlo. Se sabe que hay, sí, distintos tipos de proteínas anómalas involucradas en la enfermedad. Se sabe que hay en realidad proteínas que habitualmente están en el cerebro, a nivel de las membranas neuronales, y esas proteínas por alguna razón se deforman, vamos a decirlo de manera clara, y generan sustratos que no se pueden eliminar por el cuerpo, o sea, estructuras proteicas que se adhieren a tejidos cerebrales y esas estructuras derivan después en una cascada molecular de inflamación y en muerte celular. Lo que no se sabe es si esa es la causa, esas proteínas son la causa natural de la enfermedad, o si esas proteínas simplemente están ahí como una cosa más dentro de la enfermedad. Claro. La causa total no se conoce. De hecho, muchos tratamientos han intentado borrar esas proteínas o limitarlas, sin embargo los pacientes no mejoran, lo que haría pensar en realidad que hay otras cuestiones estructurales más allá de esas proteínas. Ignacio, primero te saludo, soy Víctor Timoneda y más allá de las causas, te consulto cuáles son esos primeros indicios en el caso de que sean visibles. Bien, Víctor, mirá, en realidad la forma más típica, hablamos de Alzheimer como la forma más frecuente de demencia degenerativa. La forma más típica del Alzheimer es la que afecta la memoria. O sea, la presentación en su mayoría, digo así porque hay muchas formas atípicas de presentación de Alzheimer, donde no es la memoria la principal bandera, pero sí es la más frecuente lejos. Entonces, uno piensa en un Alzheimer típico cuando empiezan olvidos para hechos recientes. No cosas del pasado, sino claro, cosas recientes. Por ejemplo, qué comió ayer, qué cosas se hicieron hace 2 días, qué lo trajo a la consulta. Cuando los pacientes empiezan a reiterar algunas cuestiones que hablaron, conversaciones que hablaron con alguien específico y olvidan eso también. Incluso hay en casos que supongo que serán más avanzados que la persona quizás olvida algo que dijo en el mismo día, hace un ratito atrás incluso, ¿verdad?
Exactamente, eso se llaman reiteraciones, son cosas que el paciente tiende a reincidir en una cuestión porque olvida haberlo dicho a esa persona. Claro. Esa es la forma más típica de presentación. Hay algo que se llama ley de Ribot, donde por distintas cuestiones anatómicas de distribución de las redes de la memoria reciente es la que más se afecta y la memoria del pasado persiste. Por eso muchas veces uno ve a estos pacientes y no se acuerdan qué comieron ayer, pero se acuerdan qué vestido se puso en el cumpleaños de 15. Sí, totalmente. ¿Hay alguna forma de prevenir el Alzheimer? Y en el caso que la detección sea temprana de la enfermedad, te hago dos en una, esto de poder diagnosticar o poder encontrar, darse cuenta que hay un principio de Alzheimer o Alzheimer ya desarrollado, ¿es algo que colabora a lo que luego será el tratamiento? Porque generalmente eso sucede con el resto de las enfermedades, pero te quería preguntar si con el Alzheimer también. Sí, totalmente. Hay dos instancias. La primera es la de prevención. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir el riesgo de que nos suceda? Obviamente no podemos impedirlo, pero podemos disminuir los factores de riesgo. En realidad, una vida intelectual activa lo que hace es generar lo que se llama reserva cognitiva. O sea, mientras más estímulo intelectual tengamos, más estructura y fortaleza cerebral vamos a tener. O sea, se forman nuevas sinapsis, se regeneran áreas específicas. O sea, no es lo mismo estar en cama con una musculación importante que encarar una postración con una musculación muy lábil, ¿sí? Entonces, mientras más estímulo intelectual tengamos, menos o por lo menos más tardíamente van a aparecer los síntomas y menos chance. También colabora la actividad física y una dieta específica. Generalmente las dietas que han probado eficacia para disminuir el riesgo es la dieta mediterránea, que son dietas ricas en aceite de oliva, frutos secos, frutas y verduras, menos consumo de hidratos, etcétera. Eso en cuanto a la prevención. ¿Qué podemos hacer? Actividad física, dieta y actividad intelectual. ¿Qué podemos hacer? Dijiste algo muy importante que es la detección temprana de la enfermedad. Ante cualquier síntoma, si bien el olvido es parte natural del envejecimiento, o sea, en nuestra vida todos vamos en algún punto a olvidar cosas, y no significa que siempre tengamos Alzheimer por eso. Pero ante cualquier olvido subjetivo o que los preocupe, es importante la consulta médica, porque tal cual decís, sí hay tratamiento, si bien no hay cura, sí hay tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, que lo que hace es enlentezar la progresión de la enfermedad. Lo que hacemos básicamente es, en cuanto al no farmacológico, una serie de medidas de estimulación, y en cuanto al farmacológico, hay bastantes drogas que lo que hacen justamente es enlentezar la curva, o sea, disminuir la progresión, la velocidad de progresión. Eso mejora la calidad de vida del paciente y mejora obviamente la calidad de vida del entorno, de los familiares. Doctor, precisamente con esto último que decía, ¿existe algún acompañamiento u orientación para los familiares de las personas que padecen esta enfermedad? Porque digo, a ver, el padecimiento no es solo de quien está enfermo, sino también de todo su círculo íntimo, el saber cómo actuar, por ejemplo, ante los reiterados olvidos, acciones. Sí, totalmente. Existe lo que se llama el estrés del cuidador. O sea, es muy frecuente que un conviviente con un paciente con enfermedad de Alzheimer consulte por olvido, y eso tiene que ver con el nivel de estrés que viene y la sobrecarga que significa vivir con un paciente así. Entonces, desde el punto de vista del tratamiento no farmacológico, esto también incluye la terapia familiar y la terapia con el conviviente y los cuidadores. Es darle herramientas suficientes al familiar y al cuidador para que puedan sostener la situación y postergar obviamente una internación en un hogar, en un geriátrico, lo que fuese. Sí, las medidas no farmacológicas son claves y siempre el tratamiento es del entorno. Ignacio, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Flavio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, a ver, evidentemente el Alzheimer aparece como una situación también, ¿no? Como una instancia fantasmagórica en determinadas situaciones y eso abre y despliega una serie de comentarios, especulaciones, hipótesis, bueno, de toda naturaleza, ¿no? ¿Qué hay del componente hereditario en el Alzheimer? Bien, es una buena pregunta, Flavio. En realidad es una pregunta que hacen mucho los pacientes y los familiares en el consultorio. La enfermedad de Alzheimer, es importante aclararlo, que en su gran mayoría el factor genético no es un factor determinante. O sea, en más del 96% de los pacientes que se presentan no tienen vínculos genéticos, ¿sí? El hecho que tengas un familiar de primer grado con una enfermedad así, por ejemplo, tu papá, tu mamá ya tiene Alzheimer, generalmente no tiene ningún tipo de vínculo con tu patología.
Es un riesgo más, bueno, es un pequeño riesgo más, pero no es determinante ese riesgo genético. Las formas genéticas de Alzheimer existen, y a diferencia de las formas donde el factor genético no es determinante, que suelen ser la aparición senil, como vemos habitualmente, se dice que después de los 65 años aumenta, se duplica la posibilidad, pero la enfermedad de Alzheimer generalmente es mucho más frecuente de 70, 80 y más años, y las formas genéticas exclusivas, que son muy poquitas en la literatura y son muy raras de ver, son formas en las cuales la enfermedad se presenta entre los 40 y 50 años, para que te des una idea. Sí. Y si se ponen a ver, seguramente no conozcan a nadie con ese tipo de forma de variación del Alzheimer. Existe la forma genética, pero no es algo que sea frecuente de ver, es algo totalmente típico. La principal causa no es genética. Ignacio, también se comentaba la cuestión del COVID y algunas afecciones al cerebro. No hay vinculación hasta el momento, ¿no? Por supuesto que el COVID es una situación muy cercana, pero ¿hay algunos estudios en ese sentido? Mirá, en realidad es como decís, uno estudia las enfermedades retrospectivamente y necesita un tiempo prudencial para poder analizarlas. De todas maneras, con respecto a la enfermedad de Alzheimer, no hay todavía un vínculo COVID y la mayor aparición de Alzheimer por ahora. Lo que sí se sabe, y está bastante descrito y vemos pacientes, es que el COVID ha generado, primero a través del estrés y las situaciones que se vivieron, obviamente fallas por sobrecarga, pero más allá de eso está descrito lo que se llama la niebla mental post-COVID. Claro. Que es un cuadro que genera mucha desatención en los pacientes, nosotros nos llamamos las funciones ejecutivas, las funciones que nos permiten planificar, organizarnos, y el COVID afectó muchísimo la capacidad de planificación y organización de los pacientes. Los pacientes llegan a la consulta y dicen, mira, tuve COVID, no importa la forma, si sea grave o leve, si fue solo una hiposmia o lo que sea, te consultan y te dicen, mira, estoy muy desatento, no puedo encarar un texto específico, tengo como si tuviese una niebla frente a los ojos, no funciona el trabajo como funcionaba. Bueno, ese cuadro, sin otra explicación, se le da el nombre justamente de niebla mental post-COVID. Está descrito que puede persistir meses incluso, y después en líneas generales retrotrae a la totalidad y mejora el paciente. Ignacio, hay algunos ensayos de vacuna, hay una vacuna nasal también contra el Alzheimer. ¿Qué nivel de certeza tenemos con este tema? En realidad, muchos de los tratamientos del Alzheimer novedosos fuera de la farmacología habitual van dirigidos a eliminar del cerebro estas proteínas que yo les conté que están presentes. La realidad es que siempre parece que va a haber una solución y a último minuto no da ningún tipo de eficacia. Existe, como tratamiento más novedoso, existe hoy por hoy en Estados Unidos una droga que se llama aducanumab, que es un cuerpo monoclonal que lo que hace es borrar justamente un tipo de proteína. Esa droga se hicieron 2 estudios en paralelo en el mundo. Un estudio arrojó que eliminando esa proteína el paciente mejoraba un poco la clínica, no lo curaba, es importante aclararlo, pero mejoraba, y en otro estudio no demostró que mejore. Entonces, frente a este escenario, y es una enfermedad tan importante, en Estados Unidos la FDA aprobó esa droga para la comercialización, pero generó un debate muy importante en la comunidad médica, porque muchos dicen que es insuficiente realmente la eficacia. Es algo parecido a lo que pasó con las vacunas del COVID. Con el COVID, exactamente. Exactamente, era como mandar un proyecto demasiado apresuradamente, dado la emergencia, pero sin demasiado datos sustentables. Hoy por hoy esa droga existe en Estados Unidos, pero para que te des una idea, no la cubren las obras sociales, hasta ese punto. Esa droga, insisto, no es una droga que cure hoy por hoy la enfermedad, pero algunos lo ven como una posibilidad de una tercera medicación como para eventualmente enlentezar la curva de progresión. Las expectativas no son buenas, de cualquier manera. Ignacio, estaba siguiendo algunos informes de la Organización Mundial de la Salud que habla de que en Argentina y en el mundo puede triplicarse la cantidad de personas con Alzheimer, ¿no? Incluso en Argentina llegar a cerca de 1 millón de casos al año, digamos. Tal cual, en realidad hoy hablamos de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La hipertensión arterial, la diabetes, todo lo que tiene que ver con las alteraciones cardiovasculares, la falta de educación. Nosotros hablamos que la estimulación era protector, la falta de educación y la falta de estímulo intelectual podía ser también un factor predisponente. En realidad, el principal factor de riesgo para padecer la enfermedad de Alzheimer es la edad. Claro. Entonces, nosotros a medida que crecemos tenemos más chances de tenerla, naturalmente. Y el mundo está envejeciendo. En realidad, la perspectiva,
la expectativa de vida en realidad creció, o sea, hoy vivimos más de lo que vivíamos antes. Exacto. Entonces eso hace que las enfermedades de la adultez se presenten con más frecuencia. Por lo tanto, sí, tal cual, las perspectivas son de incremento de la edad poblacional y de incremento de la prevalencia de la enfermedad, y todavía sin una cura. Por lo tanto, va a ser un verdadero dolor de cabeza para lo que es el gasto público y gasto en las obras sociales a futuro. Va a ser algo que, obviamente, si no hay una cura o por lo menos un tratamiento alternativo, va a ser un problema, ya es un problema muy importante, y va a seguir diciéndolo y va a empeorar. Ignacio, imagino que en el avance progresivo de esta enfermedad lo más duro debe ser, sobre todo para los familiares, cuando los olvidos empiezan directamente con los familiares, que eso ya debe ser una etapa mucho más avanzada, y me meto también de lleno en lo que charlabas recién y hacías una diferencia, pero a ver, nombres que han salido a la luz, sobre todo de lo que es la agenda pública, es el caso del Patón Bausa, en donde el hijo hace muy poquito salió a aclarar que, y te consulto también esta diferencia, que no es Alzheimer mejor dicho, sino que es demencia temporofrontal, una enfermedad similar también que va de la mano. Sí, no sé este caso específico porque no trato al paciente, pero en realidad hoy hablamos de demencias degenerativas, ¿sí? Sí. Las demencias degenerativas dijimos que tenían un solo destino, que es la neurodegeneración, o sea, la muerte celular, y eso conlleva una serie de déficits que se van incrementando. El Alzheimer, les decía que típicamente afectaba la memoria, ¿sí? Pero no solo esa función, sino que después, a medida que avanza la enfermedad, afecta a otras funciones intelectuales, e incluso puede debutar con otro tipo de función intelectual. Pero hay otras enfermedades que también se denomina dentro del grupo de proteinopatías, donde hay otros mecanismos proteicos y de degeneración vinculados que generan la afectación de otras áreas del cerebro típicamente. Por ejemplo, lo que vos llamás, hablaste recién, lo que se llama demencia frontotemporal. Un tipo de demencia frontotemporal, en vez de empezar con olvidos, lo empieza con afectación de la conducta. Son pacientes que empiezan con desinhibición, alteraciones sexuales, alteraciones en la forma de alimentación, puede empezar con apatía, y dan una variable que de inicio es conductual, ¿sí? Después, por supuesto, todas las variables degenerativas se amplían a distintas funciones del cerebro y empiezan a deteriorarlas. Por ejemplo, hay otra que han escuchado hablar, hablando de cuestiones públicas, de Robin Williams, el actor, que es la demencia por cuerpo de Lewy. Sí. La demencia por cuerpo de Lewy es una enfermedad también degenerativa, es una demencia degenerativa, y lo que hace es dar un cuadro de parkinsonismo, o sea, un cuadro muy similar al Parkinson, con alucinaciones, muchas veces con trastorno del ánimo, depresión. Por eso es importante la consulta, porque lo que había pasado con Roy Williams, por ejemplo, era que le diagnosticaba una depresión severa y terminó en un suicidio, y la anatomía patológica posterior demostró que en realidad no era una depresión típica, sino que era una depresión en contexto de una enfermedad degenerativa. Y quizás si hubiesen diagnosticado eso previamente, hubiesen tenido algún tipo de, no solución, pero un tipo de acompañamiento distinto a este paciente. Entonces, sí, hay otras enfermedades degenerativas que debutan con otro tipo de sintomatología. El Alzheimer no es la única, es la más frecuente, pero no es la única. Está también, han escuchado hablar de la demencia vascular. La demencia que se produce a partir de daño vascular, que puede ser por hemorragias o isquemias cerebrales, que era lo que antes llamaban la aterosclerosis. Bueno, eso ya no se denomina más de esa forma. Ahora se llama deterioro cognitivo vascular, y es cuando tenés daño vascular cerebral que deviene después en alteraciones de tus capacidades que afectan la vida diaria. Me quedaba pensando, Ignacio, en qué complejo, sí, lo complejo de todo, ¿no? De todo esto, porque uno desde el desconocimiento, lógicamente no estamos en el tema, por eso conversamos con profesionales como vos, que nos podés dar una mano para comprender un poco mejor. Se relaciona al Alzheimer como una sola forma y de una sola manera, o el tema de los olvidos siempre se los relaciona directamente con el Alzheimer, y en realidad hay un montón, hay un abanico muy grande de cosas que pueden estar sucediendo, y además teniendo en cuenta la particularidad de cada paciente, como vos decías, ¿no? Recién, bueno, esa persona no es mi paciente, por ende no puedo decir nada respecto de su diagnóstico, pero hay miles de variantes, imagino, así que bueno, te agradecemos, por supuesto, esta charla, Ignacio, porque es muy importante, como decía al comienzo de la entrevista, poder charlar sobre estas cuestiones que a veces aprovechamos los días para poder visibilizarlas. Totalmente, sí. Hay distintas variables. Es importante que el público general se quede, obviamente, que la memoria es la principal forma de presentación, no es la única, que cualquier disrupción que vean en su funcionalidad
producto de cualquier déficit, no dejen de consultar, porque eso es lo que remarcábamos en el Día Internacional por la Lucha contra el Alzheimer. O sea, hay tratamiento para sus problemas, seguramente hay que hacer un diagnóstico diferencial correcto, contamos con las herramientas para hacerlo, y como bien decías hoy temprano, en la detección temprana en cualquiera de las afecciones pueden cambiar el destino del paciente y de su entorno, por supuesto. ¿Se consulta a un clínico, a un neurólogo, a algún especialista en particular cuando hay alguna duda? En realidad, o sea, es importante también notificarlo al clínico, siempre un poco uno tiene más fácil la llegada, también las especialidades, sobre todo post pandemia, están un poco colapsadas. Colapsadas por el motivo de consulta. El médico clínico puede encarar con distintos test que se llaman de cribado o distintos análisis que pueden empezar a encarar al paciente, y el clínico generalmente se quedaría de especialidad. Pero otros pacientes optan por tomar el otro camino, que es directo a la especialidad. En líneas generales existen especialidades, como es la mía, que es la neurología cognitiva, que nos encargamos directamente de tratar con este tipo de pacientes. Cualquiera sea la vía, es importante. Si ellos tienen más llegada al clínico, el clínico puede tranquilamente derivarlos a un neurólogo. Claro. Pero sí, dentro de lo que es la neuropsiquiatría, tanto el neurólogo como el psiquiatra como el clínico siempre trabajan en conjunto como para acompañar y ser un aliciente dentro de esta patología. Ignacio, te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, por favor, un gusto haber hablado con ustedes y que tengan buen día. Gracias, que tengas buen fin de semana. Hasta luego. Hablamos con el doctor Ignacio Flores, neurólogo, miembro del Centro de la Memoria del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro.